Bienvenidos a Derm Club Podcast. Un espacio dedicado a la dermatología hecho por dermatólogas. Soy la doctora Claudia Hernández. Y yo, la doctora Aurea Encarnación. Y juntas te enseñaremos a cuidar tu piel, pelo, uñas y un poquito más. Porque una piel saludable no pasa de moda. Derm Club Podcast. Hola, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. Creamos 2 opciones para ti, pero yo vengo a hablarte del Derm Club Addicted. ¿Qué incluye? Tendrás la primicia de los temas que tocaremos en el podcast, podrás participar en los episodios en vivo e incluso vas a poder interactuar con nosotras en tiempo real. ¿Quién sabe si hasta una consulta te sale? Así que ve corriendo a suscribirte a nuestro Patreon. Te esperamos por allá. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Derm Club Podcast. Yo soy la doctora Claudia Hernández, dermatóloga tricóloga, y mi colega, La doctora Aurea Encarnación, dermatólogo cirujano, amante del anti-aging. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que ustedes tienen muchísimas curiosidades, con mi super doc que vino de visita, el doctor Joseph Abitbol. Hola, ¿cómo están? Urólogo. Buenas. Y vamos a hablar de vasectomía, señores. Yo pienso que es un tema que está sonando mucho últimamente. Claro que sí. Cada vez está más en auge el tema de la vasectomía, el tema de que el hombre sea la persona que dé ese prepare. paso, que no sea la mujer, y curiosidades sobre porque yo tengo un montón, pero tú me dijiste que trajiste el listado del siglo Claro. para hablar Porque sobre a mí me encanta la vasectomía. Gracias por la invitación. Y claro, vasectomía es un procedimiento de planificación familiar que consiste en la sección del conducto deferente. ¿Y qué es el conducto deferente? Es el conducto que se encarga de transportar los espermatozoides desde su fuente de origen, que es el testículo, hasta llevarlo a las estructuras que se encargan de producir el líquido seminal, que es próstata y vesícula seminal. Y aprovechando, esa es la función de la próstata. La función más importante de la próstata en el caballero es la producción de un líquido que, junto con la vesícula seminal, forma el semen. Entonces, ¿qué es semen? La sumatoria del líquido prostático, vesícula seminal, más los espermatozoides que produce el testículo. Cuando se hace la vasectomía, es el impedimento del paso de los espermatozoides para que no lleguen a esos líquidos. Entonces, ahí siempre hay un mito, porque la gente que piensa que se va a hacer la vasectomía dice, ya no voy a eyacular más. Esa era mi primera pregunta. Y entonces, no. El eyaculado, como yo dije anteriormente, es la sumatoria de los líquidos que produce vesícula seminal, próstata, más un 5% que viene transportando los espermatozoides. Y cuando se hace la vasectomía, lo que no llega al líquido es el 5% de espermatozoides. O sea, que sigue habiendo semen, digamos. Sigue habiendo semen. Entonces, el caballero va a seguir teniendo su orgasmo, va a seguir teniendo su eyaculación, con la particularidad que va a tener 0 espermatozoides. Cuando hablamos de vasectomía, es un método de planificación, como dije anteriormente, y la idea es que ese semen tenga 0 espermatozoides. ¿Por qué no hay anticonceptivo masculino? Y tú dices, pero si hay anticonceptivo femenino, ¿por qué la mujer produce un óvulo al mes? Entonces, desde el punto de vista hormonal, tú puedes controlar muy bien la producción o no de ese óvulo. Pero el hombre produce espermatozoides diarios. Millones diarios. Exacto. Entonces, ¿existe algún anticonceptivo real que te baje a Millones, 0? Porque cuando tú hablas de planificación familiar, tú no quieres que haya en ese semen ni 10 espermatozoides. Claro. Entonces, si hay, entonces... No, me imagino que ese anticonceptivo masculino, para tú hacer 0 espermatozoides, tú le tienes que meter una carga de una locura. Gigantesca. O sea, ¿qué efecto va a tener ese hombre? Aunque indirectamente, sobre todo hoy en día, que estamos tocando otro tópico ahora, pero que es el uso de hormonas que gente joven en los gimnasios usan, y usan muchos anabolizantes y testosterona. Entonces, la testosterona puede ser indirectamente un método también, o sea, controla la producción espermática. Y hay mucha gente que usando espermatozoides, testosterona en cantidades importantes, pueden producir 0 espermatozoides en el semen. Pero no es un anticonceptivo. Entonces, No, y tiene sus efectos secundarios. O sea, Claro. Ahora, la vasectomía es eso. En la disrupción no hay paso de espermatozoides y logra el control de planificación o el control de la descendencia. Entonces, la primera pregunta, Doc, que siempre yo imagino que tiene todo paciente, ¿es reversible la vasectomía? Es reversible. Entonces, así como se secciona el conducto, entonces van a quedar 2 boquillas, 2 extremos,
Y la idea, cuando tú haces la reversión, es liberar esos extremos y se unen. Pues hoy en día se está haciendo hasta con robot la reversión de vasectomía para que haya posibilidad de la recanalización. Ahora hablando de una cosa importante, Claudia. Nosotros tenemos la barrera, bueno, para no complicarlo, en el conducto deferente por dentro lo que pasan son espermatozoides. ¿Ok? Y el espermatozoide no entra en contacto con la sangre. No hay glóbulos rojos en el semen normalmente. Cuando tú haces la vasectomía, tú seccionas, ya entra en contacto y entonces hay una barrera que se llama hematotesticular, que entra el glóbulo rojo y el sistema sanguíneo en contacto con el semen y con los espermatozoides. Y se empiezan a generar anticuerpos, porque el cuerpo del hombre reconoce su espermatozoide, pero en la vía seminal, no en la vía sanguínea. No en la vía sanguínea. Entonces, cuando tú tienes la vía sanguínea, se generan anticuerpos. Y cuando tú haces la reversión de la vasectomía, pueden aparecer espermatozoides en ese semen, pero van a haber anticuerpos. Y eso te dificulta la concepción. Claro, porque tú puedes atacar esos espermatozoides ahora. Exactamente. Exacto. Pero eso se comienza a dar desde el interior o sea, desde antes de eyacular. No. Es Tú cuando tienes se hace la normalmente eyaculación cuando y tú se hace ya haces una vasectomía, cuando tú cortas, ya pusiste en contacto la sangre con los espermatozoides y tu sistema sanguíneo de defensa empezó a desarrollar anticuerpos contra tus propios espermatozoides. Entonces, cuando tú haces la reversión, la cantidad de anticuerpos en esos pacientes van a atacar los espermatozoides. Y si tú te haces una reversión, ¿es con qué finalidad? Con De lograr el embarazo nuevamente. Claro. Y te va a dificultar, o te puede dificultar eso por la presencia de anticuerpos. Y tengo entendido, que esa reversión tiene un tiempo. No es que yo me voy a revertir eso en 25.000 años. No, entonces, generalmente, si tú logras una reversión o haces una reversión antes de los 2 años, los anticuerpos son menores que después de 2 años. Después de 2 años, la posibilidad de que hayan espermatozoides efectivos para fertilidad disminuye. Ahora, ninguna persona que se hace una vasectomía, porque es importante mencionarlo acá, la vasectomía es un método de planificación, pero prácticamente indefinido. Tú lo haces porque tú dices, yo ya no quiero más muchachos. Cuando tú haces la vasectomía, no es que te vas a hacer la vasectomía hoy. Para y en 5 6 años, meses tú digas, ay, mira, yo quiero que ya me la revierta. No, claro. Porque así como es muy sencillo el procedimiento de vasectomía, que es un procedimiento que en 15 minutos tú lo puedes hacer, la reversión es complicada. Es casi 2-3 horas porque tú tienes que estar seguro eso yo de que tú estás uniendo ambos cabos y que no va a generar ninguna reacción inflamatoria o un queloide que te obstruya la vía. Sí, eso yo he escuchado, que la reversión no es tan sencilla como la cirugía. No. Pero lo que te digo, una cirugía que tú te la haces pensando en que va a ser irreversible. Definitivo. Exacto, que tú no te vas a hacer cuando tú haces reversión. eso, tú dices, yo ya tomé la decisión, la voy a hacer definitiva. Claro, porque... Sin embargo, hay un término que te dice, you never know, o sea, tú no sabes las vueltas que da la vida. Y uno como médico aprende a decir, si ves una pareja joven y tú ves que dicen, bueno, ya no queremos tener más muchachos, pero a futuro tú quisieras o tú ves que hay una posibilidad, tú le planteas la posibilidad de congelar muestra de semen. Entonces, si tú congelas ese semen, un semen puede durar 20 años, claro. Y aquí en el país tenemos muy buenos bancos de semen, esos semen se pueden usar si ellos requiriesen con fines reproductivos de hacer una inseminación y lograr el embarazo. Y sigue el caballero con su vasectomía. O sea, tú tienes tu tranquilidad que ya te hiciste la vasectomía y si tú a futuro quieres tener un hijo, tú puedes descongelar ese semen y usarlo. Y no es difícil tampoco la congelación, porque nada. Cuando César hizo la vasectomía con el doctor nos hizo la recomendación de si queríamos congelarlo. Yo hice todas las averiguaciones, porque César desde el principio dijo, yo no quiero congelar nada. Yo averigüé todo, dónde, cómo, el costo, todo, y ni siquiera me lo encontré costoso. O sea, es bastante accesible, bastante fácil. Y puede durar, y dura muchísimos años. Sí, es fácil de hacer. Y lo único que puede hacer si la pareja o el caballero dice, ya no quiero usar ese semen, bueno, deséchalo y listo, porque claro, ese semen pertenece a esa persona. No, pero claro, congelado y con bancos de semen que es de mucha confiabilidad que tenemos acá. ¿Y qué tan común es que lo hagan? Que generalmente, yo decidí congelar. Bueno, generalmente el banco de semen, la mayoría en los caballeros se hacían pacientes jóvenes que iban a recibir tratamiento de quimioterapia. Okay. Entonces, pacientes oncológicos que tú sabes que tú le vas a dar un linfoma o cualquier tumor de testículo, cáncer de testículo, tú le decías congela tu muestra de semen. Esa era la idea de un banco de semen en esos pacientes. En los pacientes con vasectomía, mira,
pacientes jóvenes hay muchos que toman la decisión de congelar la muestra y hay otros que dicen, no, ya definitivamente yo no lo hago. Ahora, porcentaje en sí es variable. Sí, pero, O sea, pero es cada frecuente. paciente- pero es frecuente. Sí. Es frecuente y se usa. Y mi pregunta era respecto a los anticuerpos. ¿Hay alguna forma de cuantificar que el paciente tenga anticuerpos y que tenga alguna cantidad? O sea, ¿hay forma de serológicamente tomar alguna muestra que uno pueda...? No hay nada. No. Pero No yo hay pienso, forma. Pero a veces que le ponían, bueno, se le ponía esteroides y todo eso, como los anticuerpos que generan causas de dificultad para lograr el embarazo. Recuérdate que el espermatozoide, una vez que se deposita en la vagina, tiene que atravesar el cuello uterino. Y uno de los factores era factor cervical por anticuerpos antiespermatozoides, porque la mujer tampoco reconoce el espermatozoide. Y entonces Ya. tampoco hay manera de cuantificarlo. Tú hacías las pruebas del moco cervical y hacías otras cosas. Pero pruebas serológicas para definir eso no. No. pero que yo pienso que lo más importante es cuando la persona se hace la cirugía, que realmente entienda que probablemente es para siempre eso. Es O sea- un método definitivo que tiene posibilidad y que existe la reversión de la vasectomía, pero cuando ya vas a hacértela es como método definitivo. Porque para tú hacer la reversión en 2 años, como dice el doctor, eso es muy... Si tú te la vas a revertir en 2 años, no te la hagas. O sea, ahí es muy difícil Si que tú me no imagino... estás seguro, entonces por eso el médico tiene que tener la expertise, ver, valorar y decirle al paciente para saber si es seguro o si quiere hacerla por seguridad. Hay pacientes- Hay gente que tuvieron jóvenes, hay muchachos jóvenes que te llegan y tuvieron relaciones y tuvieron un accidente. Quedaron embarazados, dice, pero tiene 18 años. Hay un paciente de 18 años que te venga y después te diga, doctor, hágame la vasectomía porque yo voy a seguir con mi vida sexual Ajá. así como está. No, porque eso yo particularmente no la hago. Porque una persona joven tienes que darle su posibilidad que tenga su embarazo y no usarlo como un preservativo No, exacto. o condón. Claro. ¿Y hay alguna contraindicación, paciente, aparte del que me acaba de comentar, que usted le diría, no, yo no la voy a hacer? No se la voy a hacer, la vasectomía. Él viene y decide, yo me la Pacientes quiero jóvenes, hacer. pacientes muy jóvenes que la quieren hacer para tener una vida sexual segura sin usar preservativo, no es, bueno, no se la hago. Una persona de 18 o 20 años que quiera hacerla, no. No, y más que A esa menos que edad. tenga una condición psiquiátrica o un paciente que el mismo neurólogo te diga, porque hay condiciones, pacientes que tienen ciertas deficiencias neurológicas, psicológicas, que tienen problemas de psicopatía. Entonces a ellos se les puede hacer si médicamente el psiquiatra lo considera y los padres también. Y pacientes que no están seguros. El paciente que no está seguro, tú no lo presionas. Tú dices, bueno, Claro. tú le planteas los pros, los contras de la vasectomía, que ya lo vamos a decir, pero dale su chance que él medite ese paso. No es un paso difícil, pero es difícil. Porque los hombres son Es muy... difícil. Los hombres son ñoños también. Yo creo que le tienen miedo. No por ñoñería de dolor, todo eso, porque hay gente que dice, bueno, mira, yo estoy seguro. Y hay gente que asocia la vasectomía con problemas de disfunción eréctil. Que nada que ver. Y en Venezuela pasaba eso. Entonces yo he notado que increíble la madurez que existe entre la población dominicana y la diferencia con la venezolana. Generalmente la mujer venezolana decía no me le haga la vasectomía porque pensaba que eso estaba asociado con disfunción eréctil. Cosa que aquí no. Aquí viene la señora Es que- con su esposo a la consulta. es que aquí estamos le dice, muy "Me le hace la americanizados". vasectomía". En ese sentido, sí. Sí, aquí estamos muy americanizados. Muy práctico esa cosa. Y no tiene Como yo, que absolutamente llegué con nada que César. ver. Sí, exactamente. Pero es que no tiene nada que ver una cosa, la sexualidad, la erección, con la vasectomía. No va a perder nada. O sea, va a seguir teniendo su erección, va a seguir teniendo su orgasmo, va a seguir eyaculando con la particularidad que va a tener 0 espermatozoide en el seno. Y entonces es un método 100% efectivo. 100%. Después de que tú te hagas tu espermatograma que reporte Entonces, a sospermia. generalmente tú puedes haber. Exactamente. Entonces puede haber porque tú tienes que limpiar. O sea, si todas esas vías que estábamos diciendo al principio, Claro. nosotros producimos millones de espermatozoides todo el tiempo. Todas esas vías están tapizadas de espermatozoides. Entonces, si tú haces la vasectomía hoy, no es que mañana vas a tener relaciones sin cuidarte. Tú tienes que hacer lo que se llama una limpieza, un washout de toda la vía. Y que se dice que son de 60 a 80 eyaculaciones efectivas. Entonces, no es que la persona se va a masturbar 4 veces al día y ya. Tú tienes que dejar que se llene la vesícula seminal y limpiarlo. Entonces, se dice que alrededor de 2 meses después de la vasectomía, tú le indicas hacer un espermatograma. En ese espermatograma pueden haber
algunos espermatozoides, pero generalmente son muy pocos los que va a haber, son deformes, no se mueven. Pero tú, para estar seguro como médico, decir, tiene luz verde, tiene que salir el término azoospermia o cero espermatozoide en el semen. Tú le dices, bueno, en un mes te vuelves a hacer, sigue teniendo tus relaciones, sigue teniendo su vida con protección de la señora o usando preservativo, se hace un espermatograma, sale cero, pues ya estamos tranquilos. César no se lo hizo. Pero es lo que me dijo ya César, que el doctor dijo que eran 60 eyaculaciones y que él tiene que llevar como 250. O sea, él llevaba el conteo. Él ya hizo la prueba. Él lo contaba. Exacto. Eso sí, hay un porcentaje de pacientes y casi un 40% de los pacientes que no se hacen el espermatograma. No, porque él lo que después, decía porque es, dice, ya me lo hicieron ya. Mira, él me planteó lo siguiente. Yo era que lo atacaba. Telespermatograma. Y él me dijo, yo lo que te voy a decir. Imagínate que que sea a ti que haya que hacerte el espermatograma, ¿verdad? Ajá. Yo tengo que ir a un laboratorio Ajá. con un fraco que me van a dar, entrar al baño y, ¿cómo yo digo eso que no se vea feo aquí? Y hacer, Eyacular. o sea, masturbar. Sí. Ajá. Ahí en el baño, así, y darle la muestra. O sea, eso no es así. Él me dijo, o sea, eso no No, es... pero tú sabes que se puede tomar la muestra en la casa y se lleva al laboratorio. Claro, yo dije, seguro que tú te lo puedes hacer en tu casa. Él la puede hacer en la casa y Pero- todo. Pero sí es bueno como médico, nuestro certificado, es decir, mira, ya es cierto. Claro. Esa es la seguridad. Es el Ahora, diploma. pero no es que es fundamental porque tú sabes exactamente cuando tú cortas el deferente. Es muy raro. Hay trabajos que están descritos que dice que hay recanalización espontánea, pero es muy raro. Y siempre yo corto un segmento. O sea, nosotros cortamos, ligamos, cauterizamos para estar 100% seguros de que ahí no hay No, y en Nuevo recanalización. Centro hay un lugar que tú te puedes hacer la prueba que está adecuado para eso. Sí. O sea, tipo Estados Unidos. O sea, que tienen, no sé Eso si iba a revista o comentar. televisión, no sé. No tenemos ya las imágenes. Yo tenemos sé. un laptop, tenemos todas esas Exacto, pero cuestiones. ahí y todo eso. yo le dije eso, porque yo investigué. Yo soy una buena esposa. ¿Y cómo tú investigaste ese lugar en Somos Centro? ¿O es que Preguntando. usted No, Nuevo tiene- Centro y Medicalnet. Ah, yo no sabía. Ah, También. Yo averigüé porque por eso mismo, porque él no se lo quería hacer y le interesaba. Soy yo, mi amor, porque tú sabes que no quería quedar embarazada. Entonces tengo que averiguar. No, Claro. pero sí. Ahora, ¿qué es importante de la vasectomía? Saber que es un procedimiento ambulatorio. O sea, Yo puedo dar vino, mi testimonio. Llegó, Llega en la mañana. ¿Eso es anestesia local? Entonces, se puede hacer con anestesia local. Y hay países, por ejemplo, todos los equipos que sacamos nosotros para hacer la vasectomía y esas pinzas, las diseñaron en China. Porque en China tenían un control poblacional. Entonces, empezaron a hacerlo en cirugías ambulatorias, en los consultorios, de una oficina a otra con anestesia local. Yo generalmente prefiero sedar al paciente, que esté tranquilo, porque es más fácil. Más fácil a uno manipular, el paciente está tranquilo, no siente nada y a la hora ya se va para la casa. El postoperatorio, complicaciones, porque todo acto en la vida puede tener una complicación. Toda cirugía. Las complicaciones, lo importante es que son 100% controlables. Entonces, un sangrado, que se forme un hematoma. Porque puede haber, ustedes que son dermatólogas, cirujanas dermatólogas, se puede formar un hematoma. Entonces, generalmente con este procedimiento, con esas pinzas, pues tú ves perfectamente y tú tienes cauterios para controlarlo en ese momento. Si se produce un hematoma, pues se drena el hematoma, pero es raro. La infección, siempre colocamos un antibiótico Pero que es tan preoperatorio. pequeña esa herida, que Es ¿qué es lo que se va a mínimo, infectar? es O sea, mínimo. es un punto. Era un que tenía punto. César, Pero un el punto. Y un paciente punto que se cae solo. se montó Esa- en un motor en el post quirúrgico Bueno, el paciente. yo voy a decir- No, mi pero por testimonio. ejemplo, las infecciones se veían, no, es raro acá, porque lo estamos haciendo en un quirófano, pero cuando se hacen en oficinas, en No, centro, claro. ustedes lo pueden ver también. Ustedes Claro. colocan su botox y colocan su hialurónico Pero hay- en un ambiente adecuado, pero cuando se hacen en otros sitios no adecuados, pues hay un riesgo de tener complicaciones. Claro. Entonces, la idea es hacer un procedimiento que sea planificación familiar, que sea seguro, que no sea complejo, que sea fácil, porque nosotros los hombres queremos las cosas prácticas, cosas que no nos compliquen. Si en lugar de tomar 10 medicinas al día podemos tomar una, darle una sola pastilla. La vasectomía, procedimiento tremendo. Y donde un dolor postoperatorio, ¿cómo es el dolor postoperatorio? César se O quejó sea, de yo no te dolor. puedo explicar. Yo voy a decir, miren, en la cirugía, ponte tú que era a las 7:30. Él entró al quirófano a las 7:30, a las 8:30 ya él estaba camino a la casa. O sea, eso fue súper rápido. El doctor le indicó una serie de analgésicos antiinflamatorios, una receta le dio yo. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando salimos del El procedimiento ya, que él se despierta, todo bien, nítido, como que me llamaron de mi consultorio, que había un paciente que tenía una emergencia. Yo le dije, déjame ver ese paciente entonces, y yo bajo a buscarte otra vez, vengo otra vez, y nos vamos para llevarlo, porque él está operado. Y él me dijo, no, yo me voy en Uber. Y yo, ¿cómo que en Uber? O sea, tú estás operado.
Y él, no, que yo no siento nada. O sea, él estaba normal. Él se fue en Uber, mi amor. Cuando yo salí del paciente, que yo averigué, ya él se había ido. Llego a la casa, él llega, y yo le digo, mira, mándame la foto de los medicamentos para pedírtelo, que te lleguen. No, yo no me compré nada, yo te aviso. Y yo, cuando yo llego a la casa, después que yo llego, le digo yo, dime de lo analgésico. Y él me dijo, yo no he comprado nada, yo no voy a comprar eso. Porque es que yo no siento nada. Para mí que eso se lo dan a la gente para qué sé yo, porque yo no voy a ver medicamentos, él priva en eso. Dije, yo no voy a ver medicamentos si yo no siento nada. Y yo no tengo ningún dolor. Ese fue el día de la cirugía. Y montó motor al día siguiente. Al otro día él andaba, yo le escribo en una, ¿qué tú haces? No sé qué. Nada, que vine a no sé qué. Y yo, ¿y cómo tú llegaste a ese lugar? Pues yo sé que está operado. Y él me dijo, en el motor. Y yo, en el motor. Que el doctor te dijo que no te montara en el motor. Y él me dijo, es que yo no siento nada. Y eso, y César ñoño. De la gente que le da gripe y se muere. Así como. Pero es que yo, en verdad, cuando yo lo vi, era un solo. Él tenía un solo punto. Un solo punto. Un solo punto. La verdad que sí, que es... ahora, si tú, por ejemplo, tienes que hacer en la pareja el procedimiento de control de natalidad, planificación familiar, está la esterilización quirúrgica en la mujer, que es la ligadura de trompa, como le dicen aquí, preparar. Sí, Ajá. aquí A prepararse se preparan. con esto. Entonces, me, generalmente- me ligaron, me cortaron. Así que Me dicen, cortaron o me cortaron. prepararon, pero es la esterilización quirúrgica. Entrar. O sea, si tú vas a hacer a la paciente una cesárea y la pareja No, pero decide... hay otro una cosa. tema ahí, doctor, que era lo que ¿Qué? yo sí le quería preguntar. Mire el siguiente, que fue algo que yo lo hablé con mi esposo, con César, en Sí. su momento. Yo le digo, mira, si yo me preparo primero, sí, está el hecho de que si me preparo ahora, me tienen que entrar a quirófano, abrirme, ok, no. Pero dos, ponte tú que yo me desembarazo, estoy embarazada y me van a hacer la cesárea. ¿Qué pasa? Cuando tú, que eso lo hablamos con la doctora aquí mismo, con la doctora Sí. Patricia en un episodio, Sí. cuando tú le cortas las trompas a una mujer, le deja llegar sangre al ovario. Entonces, esa mujer lo que ve es una menopausia precoz. Porque ya ese ovario no está irrigado. Eso es lo que Entonces, yo le decía a César, ¿para qué yo me voy a someter a un una menopausia riesgo. precoz si en el hombre, y eso es lo que No quiero le que va a te aclare. generar Exacto. absolutamente nada En el hombre no hormonal. genera nada a nivel hormonal. O sea, él no va a tener no le va a pasar nada a él, hormonalmente hablando. A mí sí. Entonces, a veces las mujeres, yo pienso que hay una cultura bajita aquí, pero que puede pensar, cónchale, ¿por qué no te preparaste tú? ¿Por qué no se prepara él? Porque a mí eso sí me va a generar, hormonalmente hablando, algo importante. A él no le va a pasar nada. Entonces, y aparte es algo súper sencillo. A mí hay que abrirme. A él es un punto que le van a dar. Entonces, Exactamente. Tú estás entrando en cavidad peritoneal con riesgos. claro. Ahora tú dices, bueno, pero aprovechalo. Pero como dijo la ginecóloga, como dijo Patricia, eso es importantísimo. Las consecuencias hormonales que tú puedes tener, cosa que en el varón no. El testículo es una fábrica de producción de espermatozoides y testosterona. Pero cuando tú estás haciendo la vasectomía, lo que estás rompiendo es la autopista que transporta los espermatozoides. Tú no estás tocando en absoluto la producción endocrina. Entonces va a seguir con su producción de testosterona normal. Y no le estás afectando la parte del orgasmo, del placer, porque va a seguir eyaculando. Entonces, por donde lo mires, para gente con madurez, la vasectomía es un tremendo método de Claro. planificación. Y la mujer, familiar. al tú no recibir irrigación, una mala menopausia, porque tal vez no lo entiendan el que esté escuchando eso. Ah, pero ¿qué importa una menopausia precoz? Importa. No, el que O sea, ha oído el podcast de la importa. menopausia de nosotros Claro. tiene que saber. Tú vas a tener una disminución en el líbido, o en el controlar la todo, No, pero temperatura. todo, en el sistema cardiovascular, la parte de osteoporosis. Claro. Cambio de la parte- peso, el cambio de calcio, el ánimo, envejecimiento, la el humor. piel, O sea, eso afecta todo. muchísimo a la mujer. Tu cuerpo en sentido general. Yo me lo encuentro egoísta que se opere la mujer y no el hombre. Porque es que en el hombre no le va a pasar nada. A menos, claro, hay que estar seguro, es verdad. Sí. O sea, hay que estar seguro. A menos que yo le quería hacer esta otra pregunta que también he escuchado. Que hay hombres que como es tan sencillo, hay hombres que se hacen la vasectomía escondidos de su esposa. ¿Usted le ha pasado eso? Hola, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. Si eres de las que está obsesionada con el skincare, Derm Club Obsess es para ti. Cada 3 meses vamos a tener una actividad súper especial contigo. Desde un taller de colorimetría, un taller de maquillaje, hasta una charla para seguir aprendiendo y, ¿por qué no?, una cata para botar el golpe. Además, goodie bags. Así que ve corriendo a suscribirte a nuestro Patreon. Te esperamos por allá. Bye. ¿Usted se da Mira la imagino que pregunta, sí. mira la pregunta. Bueno, No, pero- pasa de todo, porque tú sabes que el ser humano es la cosa más Peculiar. enriquecedora y es la cosa más variopinta que puede haber. Y es una maravilla, porque eso es lo que nos hace diferentes. Claro. Claro. Y excepcionales. Pero hay de todo. Hay gente que se ha hecho su vasectomía escondida. Escondido. Y yo tuve un caso, no en este país, pero donde el caballero se hizo la vasectomía escondida.
y nunca se lo dijo a la esposa no quería que se hiciese vasectomía. La esposa ya tenía 40 años, ya tenía 4 hijos. Ay, Y él mi le dijo, madre. ya, me la voy a hacer y me quedo tranquilo. Eso fue en un agosto. Yo le hice la vasectomía. Al día siguiente estaba jugando golf. Perfecto. Y en diciembre le dice, en una de esas fiestas decembrinas y tomado, le dice, ¿sabes que me hice la vasectomía en agosto? Él le Pues dice a la la esposa. mujer casi fue motivo de divorcio. La mujer exigió que se hiciera la reversión de la vasectomía porque ella quería tener un hijo de él. Yo Pero me en los reuní con 4 ella. anteriores eran de él. Sí. Entonces yo le digo a ella, la reúno, le digo, mira, él se lo hizo, él tiene derecho a escoger. Me dice, yo quiero que usted mismo le haga la reversión. Le digo, bueno, la reversión la podemos hacer, pero tú estás sometiendo a un paciente, a un señor que entra en un quirófano con un riesgo de quirófano, porque él te defraudó. O sea, eso ya es un problema ya de ustedes, de pareja. Ella dijo, yo quiero un hijo. Le digo, bueno, le sacamos un espermatozoide. Yo quiero un hijo en vía natural. El señor le tuve que hacer la reversión. ¿Qué? Y ella, por supuesto, que después no pudo tener hijos. Pero le tuve que hacer la reversión para que ella cerrara ese trauma. Entonces, a veces cuando se descubren las cosas escondidas, pues son, sí, Pero son ahí problemas. él fue que se puso a decir. Él en una de esas que estaba fuera de rango. Claro, porque se puso había a estar tomado diciendo. y le dice en diciembre. Y esa señora, eso fue un drama. Realmente, Pero 6 yo creo meses que- quedamos muy amigos. Quedamos Ay, toda Dios la mío. pareja, porque Ah, todos los porque- tribilines. Pero es un drama. O sea, hay gente que se lo hace escondida, se lo hace escondida y perfecto. Pero si conserva el secreto, si ya empieza Claro. a decirlo, es No, pero ahí están, para que entiendan lo sencillo que es, que hay hombres que se lo hacen escondida y la mujer no se entera. No, es que Imagínate lo sencillo está jugando que es. golf. El hombre estaba haciendo su golf al día siguiente y listo. No se enteran. O sea, un hombre pudiera hasta tener relaciones sexuales. De poder. Ese mismo día, la mujer no se entera. Siempre aconsejamos, y eso Que es no. importante, porque, por ejemplo, tú dices, tú hiciste la vasectomía, tú estás haciendo una ligadura de eso. Siempre que hay relaciones sexuales o eyaculación, pues va a haber un Puede haber movimiento. un Entonces, si riesgo. tienes un tejido que está inflamado, porque está cortado, no te interesa que hagas una orquitis. No es que se va a recanalizar por tener, pero vas a tener cierta molestia. Entonces, siempre aconsejamos que sea 7 días después de la vasectomía, de 7 a 10, para iniciar su vida sexual. En Dominicana, a las 48, 72 horas están empezando. Y se han sentido bien. No me han llamado. No me han llamado. Gracias, sí, No, porque... pero eso es importante. Pero empiezan ya a las 72 horas porque dicen, a mí no me hicieron nada. Es que no... ¿Y a nivel prequirúrgico, qué requisitos debe de tener un paciente para... Como ok, yo cualquier quiero- prequirúrgico. Entonces siempre pedimos los exámenes preoperatorios, la evaluación cardiovascular, las rayos X de tórax, saber que esté bien desde el punto de vista metabólico, que no, si es diabético, que esté controlado, si tiene problemas de coagulación, pues que esté bien, como cualquier prequirúrgico. Entonces se les pide su examen preoperatorio. El día de la cirugía siempre le pedimos que vengan con ropa cómoda, vengan en ayunas. Y a mí me gusta operar, pues, generalmente tempranito, 7:30 de la mañana, de modo que a las 10 ya está en su casa. Yo siempre, a mí, mi teoría de la cirugía, porque me gusta la parte quirúrgica temprano, es que si cualquier cosa pasa, tienen el día entero. Para resolver. Exacto. No, y Exactamente. generalmente las ambulatorias se hacen temprano. Por ejemplo, en MedicalNet, que tenemos el centro de cirugía ambulatoria, la mayoría son temprano para que el paciente ya a las 5 o 6 de la tarde ya están todos los pacientes en su casa. Y hoy tiende todo a la cirugía, vamos a decir, a lo ambulatorio. La mayoría de los procedimientos ya hay hasta a raíz del COVID, que no dejaban visitar a los pacientes. Hay un urólogo allá en Florida que es muy famoso haciendo las prostatectomías radicales con robot, y generalmente la radical dejaban 24 o 48 horas. Él las empezó a hacer la ambulatoria. O sea, a las 6 de la mañana empezaba el quirófano y el caballero estaba en la habitación de hotel recuperándose a las 4 de la tarde. Una cirugía radical robótica por cáncer de próstata. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, todo eso requiere, como se dice, ambulatorio, y uno tiene que ser prudente y pedir los exámenes preoperatorios. Claro, y eso también, yo pienso que el paciente se recupera más rápido en un ambiente que esté En su casa. cómodo. Claro. En su casa, claro. 100%. Otra, Ahora esto no necesita hospitalización, no necesita nada. Esto se va para su casa. esa se fue caminando, pidió su Uber, se fue, llegó a la... No voy a dar más detalles porque no puedo darlo aquí, pero Pero hubieron está más muy bien. detalles. Pero sí, en mi caso, por ejemplo, yo lo pienso mucho y es un proyecto a futuro, porque mi primer parto, yo no tengo paridad satisfecha, por eso yo no estoy en la etapa de Claudia, pero yo fui parto natural. Entonces, parto vaginal, no natural, parto vaginal.
yo nunca he entrado a un quirófano para ningún tipo de cirugía. Por ende, todo lo que implica hacer una esterilización quirúrgica en una mujer, yo tendría que entrar a un quirófano por primera vez para someterme a todo lo que implica entrar, un proceso quirúrgico, recuperación de ese proceso quirúrgico, que todas las mujeres que tú no le preguntas Claro. dicen que duele muchísimo, que fue terrible. Peor que una cesárea. Que peor que una cesárea. Entonces, es una opción que a futuro... Más las podríamos- consecuencias que dijimos Y de tiene que la haber- y de la tiene que haber menopausia. responsabilidad, o sea, que tiene que es 50-50. O sea, si estamos hablando, entonces tanto el óvulo como el espermatozoide se tiene que controlar. Generalmente la mujer se hace todas las cosas, porque a ustedes, sobre todo cuando nosotros manejamos Cónchale, la parte de fertilidad. Nosotros tenemos que pasar tú por le dices- menstruación todos los meses. No, Tenemos que pasar por el embarazo, y 9 cuando, meses. Claudia, y cuando tú estás hablando de fertilidad, una mujer, cuando la pareja está buscando bebé, quien asume todo el rol es la mujer. Claro. Empecé a hacer todas las pruebas. Se tiene que lanzar en paracaídas, se va en paracaídas. Entonces el caballero, para hacerse un espermatograma es un drama. Eso sí es Entonces verdad. no puede ser, tiene que haber una colaboración. Porque si quieren un hijo, el hijo es de ambos, tiene que haber 100%. responsabilidad. Y como dije yo al principio, nosotros buscamos las cosas más sencillas, más prácticas. Entonces un hombre, hazle todas las cosas el mismo día y ya, y listo. Pero se lo va a hacer. Pero la señora, y es por educación también, y culturalmente, la señora lleva a su caballero y tal. Pero si se tiene que hacer, ustedes son muchas más bravas para hacerse esas No, cosas. yo Pero lo hice hacen la inmediato. cita, yo fue que hice la cita, yo fui Sí. que fui con Y él. ella- no, pero vinieron una vez, después pasó un tiempo. No, porque hasta él, que maduró. porque y él lo de- estaba pensando primero. Sí. Ajá. Estaban pensándolo. Entonces, ahí en el pensamiento, no, porque pasó, que ahí fue que pasó. Fuimos primero, ¿verdad? No la queríamos hacer. Después de esa primera vez que fuimos, yo tuve un embarazo, yo quedé embarazada. Y tuve un embarazo gemelar y tuve una pérdida. Entonces ahí nos quedamos como, ¿queremos otro o no queremos otro? Como que no sabemos ahora. Y entonces le dimos un tiempo. Y después volvimos otra vez, ahí yo volví y lo llevé. Y le hice su cita, volví y lo llevé con mi lista de preguntas, porque él es mudo, él no pregunta nada. Él está mudo. Él calladito, calladito, Claro. pero colaboró mucho. Él está así. Ajá. Pero después yo sé que me Pero va a hacer fue, y preguntas. fue voluntario tampoco. No, sí, eso fue Ah, voluntario. Yo me claro. senté, yo le expliqué, mira, yo no quiero usar anticonceptivo de liberación hormonal por todos los riesgos que esto implica, esto. Ya yo no me quiero someter a ningún tipo de hormona. Ya no queremos más hijos, ya lo decidimos. Para yo entrar a un quirófano, todos los efectos secundarios, la menopausia precoz, yo le expliqué, y César era una persona muy consciente y muy Muy educada receptiva. también. No, sí. es que es importantísimo. No, y muy culta y muy, o sea, él de una vez me dijo, no, pues no hay nada que hablar, yo me la hago, no hay problema. Hazme la cita y vamos. Y fuimos y él estaba callado, tranquilo, todo, sí, ok, está bien. Me la hago tal día, tal. Ya. Y la Ah. mayoría de esos pacientes llegan el hombre con la mujer para la gran mayoría. vasectomía. Los que no van escondidos. Sí. Hay gente que va escondida, hay gente que dice que no, yo voy acompañado, pero la gran mayoría viene con el apoyo y la decisión de ambas. Ahora, yo no sé cómo es en el país, porque el hombre cuando decide hacer, nosotros, queremos hacernos la vasectomía, tú vas a tu médico, mira, hágame la vasectomía y punto. En Venezuela, por ley, la mujer no puede hacer la esterilización quirúrgica sin el permiso del esposo, de la pareja. La mujer tiene que pedir permiso. O sea, si Pero tú ibas me muero. si tú ibas a la sala de parto o tú ibas a la Pero cesárea. no será porque conlleva una cirugía. No, o No, sea, tú ibas a una cirugía cesárea. mayor. No, Tú ibas a una cesárea, tú vas a la no, pero qué cesárea. raro eso. Y Eso la aquí, señora así. dice, yo quiero que me haga la esterilización quirúrgica. Y el esposo dice que no se hace. Aquí sería interesante preguntar. Si uno, Aquí tú uno- tienes que pedir para una ligadura. La señora puede decir a la ginecóloga, me la hace sin el permiso del esposo. Yo he oído muchas historias, aunque tengo Eso es interesante. No tengo la parte legal detrás. Sí. Pero si tú como mujer quieres hacerla, tú quieres hacerla y punto. Yo y hay creo- mujeres que dicen, no, yo me la quiero hacer y se lo dicen y lo hablan con el ginecólogo desde antes de que le haga la, o sea, Yo creo desde que va- antes de la Me prepara. cesárea. Exactamente. Yo creo que depende del Pero allá médico. tú tienes que pedir permiso. No, yo creo que depende del médico y de qué tan abierta esté esta mente. Pero nosotros no, nosotros vamos. Porque yo creo que decimos, Patricia hágame la me la vasectomía, hiciera, me quiero sí. quedar tranquilo. Durante la cesárea, pues en Sí, claro. muchas mujeres aprovechan y también se hacen. Eso, pero eso es lo que estaba diciendo Claudia. Tiene sus bemoles. Claro. Porque tú puedes afectar la parte circulatoria. Sí, claro. del ovario. Entonces, No puede afectar, no. Ella dijo que esa es una causa de menopausia precoz. O sea, es un porcentaje Pero bastante no es que alto. no se haga. Ah, no, También no. se puede hacer, o sea, no se puede decir. Claro. Pero No cuando seamos tú radicales. sopesas los riesgos, son mucho mayores en la mujer que en el hombre. No, pues entonces, ¿por qué yo me voy a someter a ese riesgo cuando ya yo me sometí a lo embarazo, a lo parto, a la cesárea, al posparto, al que sí o qué, al bla, 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 a la mala Exacto. noche, a la menstruación, a todo? No es Y maravilla. él no se va a someter a nada. Entonces, otra cosa que iba a decir, que yo creo que hay una No, pues, cultura de pan. mujeres que no quieren que su marido se la hagan, tal vez, porque dicen, ay, pero que tú le vas a dar vía libre. Como que si tu esposo se la hace, tú le estás dando vía libre. ¿Tú nunca has escuchado eso? ¿Usted lo ha escuchado eso? No, pero tiene, o sea, entiendo lo que hay detrás. Sí, claro.
Pero yo entiendo que si tú tienes ese temor de que si tu esposo se hace la vasectomía va a tener vía libre, ¿eso va a pasar aunque no se la haga? No. Obvio. Sí. O sea, eso es Obvio. algo para mí... Esos son temores que son infundados. Claro, eso no tiene sentido O para sea, mí. no. El que quiere vía libre, vía libre. Él va a tener vía libre. El que quiere o la que quiere. Claro. Claro, porque yo no creo que un hombre diga, me hice la vasectomía, ahora sí tengo vía libre. Antes no. Ahora, hay O una sea, cosa importante. Quien define cuándo quedarse embarazada y quién quedarse embarazada es el óvulo. 100%. Porque Claro. la mujer puede controlar perfectamente. Sabe, claro, hay ciclos irregulares, hay fallas, pero en general, un óvulo tú los controlas. Millones de espermatozoides es imposible. Entonces, por eso es importante que se converse como pareja, establecer como hizo Claudia, como Claudia, matrimonio hay que tener la muchísimas parejas suficiente- y hay que claro. tener la suficiente confianza y responsabilidad, porque traer un hijo al mundo es una Una responsabilidad. Claro. Claro. Y grande. No, y hay que tener en el matrimonio la suficiente confianza para yo, primero, confiar en que no tiene nada que ver una cosa con otra y para poderlo hablar. O sea, esos temas abiertamente Pero es que que... tienes que hablar, es una cosa Claro. natural. Y hoy en día, pero tú ves las relaciones, por ejemplo, de padre e hijo, han cambiado por las generaciones. Claro, Hoy en día 100%. ya la gente ya habla con fluidez. Y el papá le compra el condón al hijo. Toma, vas a empezar. Entonces, en la época mía no. Pero tú tenías que ir a la farmacia, mandarlo a comprar con alguien. Escondido. Era completamente distinto porque el tema sexual era tabú. Porque eran las generaciones de uno. Pero la generación de hoy en día y con todo Internet, Instagram y toda la información que ellos tienen los jóvenes. Entonces, si hay tanta información, vamos a ayudarlos, vamos a orientarlos para que ellos prevengan enfermedades de transmisión sexual. ¿Y desde cuándo? Y prevengan tener muchachos. ¿De dónde vino la vasectomía? Ya me habló de lo de China, pero... No, ¿Qué- en China desarrollaron equipos, Exacto. pero la vasectomía existe desde que empezaron a buscar los métodos de planificación familiar. Entonces siempre salió el anticonceptivo oral. Entonces, en la parte de la señora, y dijeron, oye, si se está tratando a la mujer con anticoncepción, ¿por qué no se trata al hombre? Claro. Y ahí empezaron todas las técnicas a investigar y vieron que el conducto deferente se podía seccionar, ligar sin consecuencias significativas para el caballero, solamente la ausencia de espermatozoide en el semen. O sea, ese hombre sigue fértil. Sigue fértil porque sigue produciendo su espermatozoide dentro del testículo, pero no va a salir afuera. Entonces es un impedimento para que llegue al óvulo. Que usted mencionó... Ahora, ese espermatozoide, si el Esa caballero es la no quiere tener otro hijo y no quiere la reversión de la vasectomía Exacto. y no congeló, tú puedes sacar espermatozoides. Se aspiran. testículo, se Ajá. aspiran. Así como en la mujer se aspira el óvulo. Igual y se pueden hace un in aspirar. vitro. Y se hace un in Se vitro. pueden aspirar. O, Ya. o una inseminación artificial que no te In ha- vitro. Solamente in vitro, ¿eh? Porque todo espermatozoide que sacas del testículo son unidades. Y son espermatozoides que tú tienes que activar porque son inmóviles en el testículo. Ah, ya. Entonces tú tienes que usarlo con un in vitro. Para que una Tiene que inseminación sea fecundarlo. efectiva, tú debes usar un semen lavado y tiene que haber más de 8 millones de espermatozoides recuperados en esa pajuela para que sea efectivo. Ya entendí. Tú sabes que yo miedo. Yo me No. me enteré de eso porque sabes que yo quiero buscar. Y yo llamé a una amiga mía ginecóloga para ver si había forma de que yo pudiera garantizar que fuera varón. ¿Cómo yo puedo Tú sabes que garantizar sí. eso? Mira, tú sabes que las garantías no hay. Pero hay una prueba. El semen tiene espermatozoides de varón y de hembra. Quien define el sexo es el varón. 100%. Es el Exacto. espermatozoide. Los espermatozoides XX, o sea, el X, el que lleva la carga X, es más pesado que el Y. Entonces hay unas pruebas que se hacen en el laboratorio que es citometría de flujo. que te lo Hacen eso, los clasifican. hombres, oye, son más livianos. Y te lo hacen. Mira, la Está más citometría- flaco de chiquito. No, la citometría de flujo, entonces te los llevan por gradiente de peso. Ajá. Te dicen, bueno, estos menos pesados van para acá, los más pesados van para allá. Los más pesados, cuando Y nosotras con eso, toda la loquera ya, Tú tienes bebé. la gran probabilidad de tener una hembra si quieres hembra. O un varón. O un varón si tú quieres usar el semen de varón. Pero nunca al 100%, pero más del 90% sí. Entonces hay parejas que tienen 4 hembras y ya dicen, yo creo tener un varón ya. Y doctores, Entonces tú lo mandas, no se hace aquí. En Dominicana, pero tú lo Cónchale, ya mandas. me dio idea, ya estaba yo. No, pero ¡huepa! tú lo mandas afuera y Ajá. se está haciendo y te mandan tu semen ¿Cómo? con la probabilidad. Ahora, muchos de los pacientes que están buscando, muchachos, Ajá. o sea, no el que ya, pero el que está buscando, el que venga vino, Claro. que venga sano y más nada. El calendario chino, entonces, doctor. El eso no calendario. funciona, pero ok. Entonces, una pregunta, doctor. ¿Es verdad eso de que hay hombres que solo dan mujeres?
O hay hombres que solo dan macho. O hay hombres que nada más varones. ¿Eso es verdad o eso es un mito? Eso es un mito. O sea, eso Pero es hay mentira. gente que sí ha tenido, o sea, pero es mito. O sea, no hay que él nada más da No, mujeres. ese da nada más que mujeres porque tiene 4 hembras. No. No, ok. Siempre uno tiene la mezcla de los dos, porque tú lo tienes, en la Claro. carga. Pero, pues bueno, da la casualidad. Ahora, una cosa que es importante, el semen, el espermatozoide, sobrevive en vagina 72 horas. O sea, que puede ser, los primeros que van a llegar son los más ligeros, y los más ligeros son de varón. Los varones. Exacto. Los más lentos son los de la dama. Por eso Entonces, a dicen. veces, bueno, tú dices, bueno, pero más lento en cuestiones de horas, ¿no? Tampoco que... Pero es cierto también que mueren antes. Eso dicen, que Los varones. los espermatozoides femeninos persisten por más tiempo. Entonces, una teoría es que si tú estás buscando bebé y quieres tener un varón, que sea muy próximo el mismo día que tú ovulas, porque los varones son más hábiles. No, y llega más rápido. Y llegan más rápido, pero si tú ovulas varios días después, entonces tú tienes relaciones varios días, o 2 días antes, o para que el femenino, que es el más lento, pero que dura más tiempo, hábil, entonces sea el que fecunde. Es una teoría. No, pero eso puede ser. Porque puede ser que alguno de esos que haya quedado en la vagina haya Claro. llegado, porque el del hombre ya, lo que ya nadaron, ya nadaron. Si no llegaron a fecundar en ese momento, pues entró el de la mujer. Ah, pues, Que es ¿verdad? pero generalmente es por peso. Y el más pesado es el de la sexo Yo no puedo femenino de creer que hembra. nosotros... Tiene una base científica, Yo señores. no puedo creer que seamos más pesados de ahí. No, pero son una... Tú estás lamentando eso. Yo estoy aquí, pero esto está genial. El varón, entonces, es verdad, tiene su base científica. Ellos tienen todos los beneficios de todo. Desde el espermatozoide. No, mira, nosotros somos millones. Ustedes son las que seleccionan. El óvulo es el que selecciona. Bueno, Mira la eso sí. cachaza que se dan. Dice el óvulo, yo voy a seleccionar a este espermatozoide. Ustedes son selectivas. Nosotros somos más... Es más El que abierto. llegue a lo que ellos van para allá, ellos van para allá. No se nosotros sabe lo vamos que para hay. allá. Nosotros vamos para allá. Ellos Pero es son como- verdad. Es Como verdad. los borregos. Todo el mundo está nadando para allá, nada para allá, mano. Vámonos. Es verdad. Doctor, ¿y cuál usted diría que son los mitos más comunes que la gente le lleva a la consulta? Que son creencias que no son ciertas, que son muy populares en la población. Como... Usted mencionó lo de si va a afectar la fertilidad, lo de si afecta el tema hormonal al hombre, que ya dijimos que no Ah, tampoco. no, sí, los mitos, eso de la parte sexual también, Ajá. de la libido. Eso Ah, no el te afecta líbido. para nada. Ajá. Vasectomía con disfunción eréctil, tampoco. ¿Y con Y obesidad? hay otra cosa importante que se habían sacado trabajo, que era pacientes que se hacían vasectomía, mayor riesgo de cáncer de próstata. Ay, sí, yo escuché eso Y también. eso fue un tema porque siempre se presentaba en los congresos, decía, tenías más riesgo. Nunca se demostró porque hormonalmente no afecta. Exacto. Entonces, claro, la próstata es una glándula que es hormono dependiente de la testosterona. Entonces, si hay un paciente que te va a hacer un cáncer de próstata y si empieza a suministrarse testosterona exógena, puede tener más riesgo de desarrollarlo o de crecer. Pero la vasectomía no afecta, como dijimos anteriormente, la parte hormonal. Entonces se cayó esa teoría. Y una pregunta por si a alguien también se le ocurre. Yo corté, el urólogo corta el conducto o la autopista por la cual salen los espermatozoides, pero el hombre sigue produciendo. ¿Dónde están Y- esos espermatozoides? ¿Dónde se queda? ¿Qué Entonces, pasa el con ellos? espermatozoide se produce dentro del testículo, que son los túbulos seminíferos, y de ahí pasan por el epidídimo y se almacenan allá. El epidídimo es una estructura que está por encima del testículo y es donde adquiere la capacidad fértil el espermatozoide. Y me acuerdo que esa está siempre frío, doctor. ¿Ah? Que hablan de que siempre está como más frío, cambia la temperatura. El testículo tiene que estar, y ya te voy a decir por qué está. ¿Por qué nosotros que tenemos esas gónadas, por decir así, que producen las células que preservan la descendencia y la vida, las tenemos expuestas? Porque ustedes tienen protegidos los ovarios dentro de la pelvis y el hombre tiene su testículo afuera, porque tiene que estar a temperatura 1,5 grados por debajo de la temperatura abdominal. Se ha visto que hombres que tienen testículo dentro de la cavidad o fuera de sitio, que se llama Ajá. criptorquidia, por efecto de temperatura, van a tener 0 producción espermática en ese testículo. Entonces, lo que decíamos anteriormente, se almacenan todos allá. Entonces, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a explotar? Eso no explota. Eso es lo que Toda uno piensa. célula en el cuerpo, pues tiene su ciclo de vida. reproducción, envejecimiento y muerte. Y esa muerte, pues entonces todo ese tejido se reabsorbe y listo. Entonces, hay un tapón de espermatozoides, sí, efectivamente, pero espermatozoides muertos ya, en el sitio donde se ligó. Y se van a reabsorber solos Y se reabsorbe y ya. y listo, eso no explota. Entonces, cuando tú aspiras, tú jalas un Porque eso es un viaje mito. de ahí. Eso es un mito, ¿verdad? Que la gente dice, ¿qué va a pasar con eso? Si no va a pasar. Claro, Llega un no, momento que ¿verdad? vaya a explotar. Y yo no, eso no explota.
Ahora, sí hay una complicación tardía de la vasectomía, que es el dolor de epidídimo, dolor testicular. Porque el epidídimo pues, sufre un proceso de congestión que se llama epididimitis. Y las epididimitis crónicas, en algunos pacientes puede dar dolor. Ese dolor muchas veces se trata con antiinflamatorio, pero menos del 1% de los pacientes tiene un dolor permanente ahí. Entonces eso se presenta en algunos pacientes por posvasectomía o posradical de próstata, que también tú le quitas el conducto, el paso el conducto deferente, tú lo ligas, entonces se congestiona el epididimo y da un dolor que puede tornarse bastante fastidioso en menos del 1% de los pacientes. Okay. Bueno. Yo creo que me fui con mucho conocimiento nuevo. Para mí esto fue todo pero nuevo. Una maravilla, aquí hemos hablado, pero la idea es esa, que sepa la gente, y este podcast es informativo y educativo. Yo tengo mucha paciente esperando este episodio. Yo le dije para que se lo pusieran a sus maridos, claro. Buenísimo. Pero que sepan que eso es un procedimiento que es muy válido, que es muy bueno, que no está asociado con ninguna complicación oncológica, o sea, no va a desencadenar cáncer, que es muy bien tolerado por el caballero. Nosotros no aguantamos dolor, somos mucho más ñoños, como tú dijiste, mucho más temerosos a eso, y quiero que sepan que con todas las técnicas que se hacen hoy en día y con los materiales que usamos, mira, tremendo método de planificación. Súper. Súper bien. Entonces, nada, si hay alguna pregunta. Hay preguntas. ¿Y este frío tan grande? Esta aire acondicionado metida congelado. Aquí congelado. Esto es un banco de semen, parece. Aquí. Yo decía así, yo empecé con movimiento. Ya iba a empezar yo con movimiento. No podía ¿verdad? decir. 17 grados. Te lo cambiamos. No podía decir. Ahora que salgan en el pod. Yo ya me iba a quedar así. Estamos premenopáusicos, ahora y yo. A mí, yo estoy feliz. Y yo también. No, sí, pero es que usted le da directo. ¿Ah? Ajá, usted le da al directo. invitado le da y 17, yo decía, yo ya me voy a congelar. No, bueno, pero entonces el doctor Joseph Abitbol está ubicado en Medicalnet B, en el piso 5503. 5503. ¿Usted tiene redes sociales, doctor? Cri, cri. Ok. En el piso 3. No, La pero unidad perfecto. tiene, la unidad se ¿Cómo se llama? CUR, que es Servicio Integral de Urología, Andrología y Reproducción. Ah, pues podemos Contamos taguear con la otros cuenta del centro. Claro, y tenemos banco de semen, tenemos todo. Ah, Ahí hacemos perfecto. los espermatogramas, Ay, hacemos todo. buenísimo. Y trabajamos junto con Medical Fertility, que es el sitio donde se hacen todos los in vitro. Tenemos muy buenas relaciones con todos los ginecólogos que hacen la parte de fertilización in vitro. Ah, no, perfecto. Así que gracias a ustedes por esta tremenda invitación. Auguro que tengan el mayor de los éxitos y planificación familiar. Claro, cualquier pregunta, cualquier duda, nos la pueden dejar en los comentarios. Envíenle esto a todos tus amigos, a sus maridos, a cualquier pareja que ustedes vean que están hablando de eso, de lo están pensando. A todo el que quiere planificarse, a toda familia que empieza hasta con el hecho de tener hijos y de la planificación familiar, ya sea porque están empezando o terminando su ciclo, tienen que saber esto. Claro. Sobre la vasectomía. Porque es poco hablado. Ahora es más frecuente, pero es un método tiene demasiados beneficios. Los contras creo que son muy pocos. Contados. Muy pocos. Exactamente. Y en una mano me caben, me sobran Claro. dedos. Pues nada, adiós. Gracias. Bye, gracias. Bye.